Hola, saludos. ¿Cómo están todos? Hoy iniciamos una nueva sección en el programa Tal día como hoy, lo mejor de nuestra vida. Hablan los estudiantes Fernando Márquez. Diego Arria le responde en el programa a Rodríguez Torres. También el teniente Colina. Va a ser candente y Horacio Medina denuncia la situación de PDVSA hoy. Y Antonio Sánchez sobre la situación del país. En 2 generaciones, ¿saben quién nos visita? Nada menos que Franklin Virgües. Aquella semana, el día 4 de mayo de 1959, se realiza la primera entrega de los Grammy a lo mejor de la música del año anterior. Domenico Modugno gana 2 premios Grammy con su tema Nel Blue di Pinto di Blu, Volare, mientras que los mejores intérpretes son Ella Fitzgerald y Perry Como. Count Basie gana el Grammy como jazzista. La ciudad venezolana Cabimas está literalmente bajo las aguas y en el mundo conmemoramos el centenario de la muerte del barón Alejandro de Humboldt. El ingeniero Hermann Frass inventa la lata que se abre con una anilla que hoy en día se usa en la mayoría de los refrescos. Attacca la Juve, altra gran parata di Bugatti. El equipo ganador del campeonato de fútbol de Italia es el Juventus y la Copa de Inglaterra es para el Wolverhampton Wanderers. I'm so young and you're so old. This my darling, I've been told. Los mayores éxitos musicales de aquella semana son Diana, con el ídolo juvenil de la época, Paul Anka, Humo en tus ojos en la versión de los 5 latinos y Piti Piti en la versión de Billy Cafaro. El 1 de mayo, después de la intervención de la Organización de Estados Americanos, se rinden las tropas invasoras castristas que habían desembarcado en Panamá. El día 3 se moviliza el ejército de Guatemala ante una posible invasión cubana. Y el día 5 muere en Argentina Carlos Saavedra Lamas, primer latinoamericano en recibir un premio Nobel. Aquel 5 de mayo de 1959 se publica la novela Una vida violenta de Pierpaolo Pasolini. 1963 llega a las butacas del país itálico Robopag. Este film, que tiene este nombre enigmático que pareciera no significar nada y que corresponde nada más y nada menos que a las iniciales de los 4 genios que dieron vida a esta joya del cine europeo. Robopag, Rossellini, Godard, Pasolini y Gregoretti son los responsables de esta ácida crítica a la mojigatería para algunos de la Iglesia Católica. La ricota es la escena, es el episodio que le tocó a Pasolini dirigir, por el cual la Iglesia Católica, el Vaticano, lo sentenció a 4 veces de prisión en Roma. ¿Esto por qué? Porque en la campiña romana ellos estaban rodando la Pasión de Cristo con personajes bastante grotescos, rocambolescos, escena en un tono lascivo que no hizo más que ofender la moral de la Iglesia Católica. Más aún cuando uno de los personajes comió tanta ricota que al filmar la escena de la crucifixión se murió de una indigestión. Sí, vale también la pena destacar que cuando dentro de la escena está el director de la escena que estamos hablando y un periodista le pregunta ¿qué opina usted de la sociedad italiana? Y él le responde, la sociedad italiana es la más analfabeta de toda Europa, su burguesía es la más asquerosa de toda Europa. Recordemos que para la fecha la burguesía italiana estaba muy relacionada con toda esta élite religiosa italiana. Gracias entonces Mariana Castillo, la periodista, por habernos hecho ese pequeño resumen de un hombre que en el 59 vivió una vida violenta o escribió una vida violenta y a lo largo de su vida la tuvo y su muerte también fue violenta. Hoy sería un poco como Tarantino, que todas sus películas son bastante violentas. Pero 55 años después, hoy, el 5 de mayo del 2014, en Panamá están celebrando nuevo presidente electo. Se trata de Juan Carlos Varela. Casi 8 semanas después de su desaparición, aún sin pistas del vuelo 370 del Malayan Airlines. La Organización Mundial de la Salud prende hoy las alarmas por la propagación de la polio. La FOR en Venezuela paraliza sus operaciones de ensamblaje por falta de insumos.
Otra noticia, la quinta noticia más impactante de este lunes 5 de mayo es la promesa de un líder islamista de vender más de 200 niñas secuestradas en Nigeria, así como lo oye. Pero vamos a ver cómo está el movimiento estudiantil en Venezuela. Tenemos en el Skype a Fernando Márquez, líder estudiantil de la Universidad Católica del Táchira. Por cierto, la Universidad Católica, pero en Guayana hoy amaneció la Guardia Nacional impidiendo a los estudiantes entrar en la mañana de hoy. Bienvenido, Fernando. Cuéntanos cómo fue el fin de semana y cuáles son las acciones para mañana martes. Buenas tardes, Napoleón, y a todos los que nos escuchan. En el día de hoy, la Universidad Católica del Táchira y distintas universidades del país han salido a demostrar una vez más que seguimos en las calles contundentemente, como lo establece la Constitución, pacíficamente. Pero el día de hoy hicimos una protesta simbólica en honor a los caídos en estas protestas, en estos 3 meses de lucha, como lo fue Redman, como lo fue Basil da Costa, que dieron su vida por ver un país mejor. Hoy todo el movimiento estudiantil del Estado Táchira, de Caracas, de Guayana y distintas universidades salimos a las calles a hacer una protesta simbólica en honor a nuestros caídos y como siempre, el régimen le tiene miedo a los jóvenes en las calles y arremetió de una manera brutal contra las instalaciones de la Universidad Católica del Táchira, contra la Universidad Experimental de Táchira, UNED, donde fuimos vilmente agredidos por la Guardia Nacional y la Policía Regional del Estado Táchira por órdenes del gobernador que arremetió contra nuestras instalaciones cuando nosotros protestamos pacíficamente. Fernando, el día de hoy, Fernando, ¿tienes hay una llamada para alguna acción mañana? ¿Alguna convocatoria? Mañana nosotros tenemos una agenda en el movimiento estudiantil del Estado Táchira, donde mañana haremos un pancartazo con mensajes en contra del régimen, en contra de la violación de derechos humanos que vivimos día a día los venezolanos, que protestamos, que pensamos diferente y que queremos ver un país mejor. Mañana se va a convocar el pancartazo en todas las universidades del Estado y distintas casas de estudio a nivel nacional, como lo va a hacer en Caracas, como lo va a hacer en Valencia, y así seguiremos dando la cara, dando la lucha por ese Venezuela que todos los jóvenes soñamos día a día y que todos los venezolanos queremos. Gracias, Fernando Márquez. En el programa todos los días hablan los estudiantes. Ya regresamos. Muchas gracias. Gran Pollo te ofrece lo mejor de la gastronomía venezolana y latinoamericana a los mejores precios. El pollo a la brasa como en Venezuela, con mojito y hallaquitas. Gran Pollo, un rincón de Venezuela en el 7890 Northwest de la 52 calle en El Coral. No es lo que les pintan, no es lo que les dicen. Estamos dominados como hace mucho tiempo, cuando mataron a los caciques, mataron a todos los indios, nos está sucediendo ahora. Quieren eliminar a una ciudadanía que es libre. Marvinia Jiménez Márquez, costurera de 35 años, fue detenida y golpeada brutalmente por una funcionaria de la Guardia Nacional. Imágenes que recorrieron el mundo entero. ¿Realmente es esta la paz en la que queremos seguir viviendo? Hagamos eco de lo que pasa en Venezuela. Latinoamérica es la región del mundo con mayor índice de violencia armada. Es el momento de cambiar esta realidad. Tú haces falta para reducir la violencia armada. Estamos viviendo una época de mucha violencia. En mi país, Puerto Rico, y en toda Latinoamérica es la misma historia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para que eso deje de ocurrir? Manifestándonos, esa es nuestra herramienta, manifestarse en contra de las balas. Visiten la web de Amnistía Internacional que ven aquí en la pantalla, o los pueden seguir en el Twitter para enterarse de lo que está ocurriendo. No más balas.
Latinoamérica es la región del mundo con mayor índice de violencia armada. Es el momento de cambiar esta realidad. Tú haces falta para reducir la violencia armada. Estamos viviendo una época de mucha violencia. En mi país, Puerto Rico, y en toda Latinoamérica es la misma historia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para que eso deje de ocurrir? Manifestándonos, esa es nuestra herramienta, manifestarse en contra de las balas. Visiten la web de Amnistía Internacional que ven aquí en la pantalla o lo pueden seguir en el Twitter para enterarse de lo que está ocurriendo. No más balas. Marvinia Jiménez Márquez, costurera de 35 años, fue detenida y golpeada brutalmente por una funcionaria de la Guardia Nacional. Imágenes que recorrieron el mundo entero. ¿Realmente es esta la paz en la que queremos seguir viviendo? Hagamos eco de lo que pasa en Venezuela. Entonces este es un plan que se viene haciendo y que nosotros hemos venido siguiendo permanentemente. También vemos cómo Gustavo Tabar Arroyo se comunica directamente con Jean Char a través de unos teléfonos que tenemos ahí señalados, con Eligio Cedeño, tiene una cantidad importante de llamadas y a su vez Eligio Cedeño se comunica con Vicente Pugliese y con un señor que se llama José Antonio Colina, que si ustedes saben quién es José Antonio Colina, es un oficial retirado de la Guardia Nacional que puso las bombas en la embajada, en los consulados de Colombia, en el consulado de España, en aquellos tiempos de la mesa de diálogo y en el edificio Caracas Teleport, cuando estaba en ese momento vicepresidente, creo, José Vicente Rangel, conduciendo las mesas de diálogo. Este señor, que ahora se comunica permanentemente con Eligio Cedeño, fue quien colocó las bombas en esos sitios. Y también tienen comunicaciones. Esto es parte de la intervención, de la primera intervención de Rodríguez Torres, con motivo de la cual Diego Arria, quien fue reiteradamente denunciado por Rodríguez Torres, le escribe una carta brillante y valiente que comienza así. Le escribo en atención a su intervención pública del pasado 2 de mayo del 2014. Ese día usted formuló un conjunto de denuncias que deben ser consideradas, primero por su evidente falsedad y segundo por el conocimiento que el país y la comunidad internacional tiene hoy de su persona al haber comandado el 4 de febrero de 1992 la acción cobarde y criminal que en el marco de un golpe de Estado casi logra asesinar en la residencia presidencial de La Casona a la señora Blanca de Pérez, esposa del entonces presidente Carlos Andrés Pérez, a su hija Carolina y a un nieto. Así comienza la carta de Diego Arria, a quien tenemos desde Londres. Hoy fue entrevistado, por cierto, en el principal programa de la BBC de Londres. Muy buenas, Arria, ¿cómo está usted? Arria, ¿me escucha? Diego, ¿aló? Hola Napoleón, qué gusto oírte, muchas gracias. Igualmente, ¿cómo fue el día de hoy allá en Londres? ¿Cómo fue la cosa hoy en Londres? ¿Me oye? Pues mira, lo inicié con el programa que se llama Today, que es el programa más importante que tiene la BBC. Yo te oigo bien. Ok. ¿Cómo fue? ¿Tú no me oyes a mí? ¿Qué se denunció usted hoy qué denunció hoy en la BBC de Londres? Bueno, repetí lo que le dije en mi carta a este señor, donde le decía, mire, el domingo, que fue ayer, hablaré en Oxford y el lunes hablaré en la BBC y volveré a repetir el contexto en el cual vivimos los venezolanos, en un país gobernado por una pandilla de corruptos incompetentes que tiene de ministro de Justicia, de Paz y de Relaciones y de Gobierno a un hombre que intentó asesinar nada menos que a la familia presidencial. Así comencé mi charla hoy en la BBC. Ahora, ¿hay alguna razón en especial, según su punto de vista, para ese ensañamiento en contra de su persona que va desde el asalto a su propiedad privada, el asalto y robo a su hacienda, propiedad privada,
hasta toda esta serie de acusaciones que una tras otra le están haciendo, Arria? Pues fíjate, Napoleón, yo vengo diciendo hace tiempo que ellos irán liquidando uno por uno que se pongan. Evidentemente, yo soy uno de ellos, porque ellos perciben claramente que los que tenemos posibilidad de ser oídos en los principales medios de comunicación del mundo, en los centros de educación, en los centros importantes de discusión de ideas, eso es muy grave para los gobiernos totalitarios y dictatoriales como es el nuestro. Y por supuesto, desde hace rato yo debo ser un objetivo de esta pandilla que hoy gobierna Venezuela. ¿No será más bien que ellos saben perfectamente todos los contactos que usted tiene internacionales, dado su trayectoria en organismos internacionales, además lo organizado que es usted, lo conocedor de la materia que es usted, y que todas las denuncias que he llevado a organismos realmente importantes del país los van a llevar a la larga a un enjuiciamiento, a una persecución y, esperemos, a una prisión a los culpables? Tú sabes que una de las grandes ventajas cuando uno se maneja con una pandilla de ignorantes como es esta, es que desconocen en el fondo, o se han demorado mucho tiempo en conocer de qué espacio puedo ocupar yo en el mundo de las relaciones internacionales y qué espacio puedo ocupar en los medios de comunicación también en el mundo. Y tal vez se han demorado en darse cuenta. Pero ahora que están en plena caída, un gobierno para mí está en etapa terminal, con un jefe de Estado, el indocumentado, colapsado, el tema internacional les comienza a preocupar mucho más porque hay una creciente conciencia en el mundo, en Europa lo he visto, de que en manos de quienes estamos. Y al ver que un pequeño país como Cuba maneja Venezuela, nos hemos convertido realmente en una vergüenza internacional. Refiriéndose en su carta y volviendo a la lectura de su carta, acerca de la cúpula militar, usted lee, usted escribe, se han encargado, en especial la cúpula militar, de demostrar al mundo cómo un país rico y pacífico puede ser devastado y dividido por una cuerda de incompetentes y corruptos apoyados por grupos criminales y regímenes dictatoriales desde el exterior. País que su gobierno ha logrado ubicar como uno de los 4 más violentos del mundo y donde la escasez de bienes básicos se intensifica cada día más. Con la inflación más alta del mundo, llega al 80% en el rubro de alimentos, o sea, castiga a los más pobres. Pero aparte de castigar a los más pobres, en esta carta se habla de los vínculos de la cúpula militar del régimen que ahora somete a Venezuela con el narcotráfico y con países terroristas. ¿Qué dice uno de los también denunciados por Rodríguez Torres, no solamente en la primera ocasión, sino hace horas atrás, el teniente Colina? Buenos días, José Antonio Colina. Buenas tardes. Buenas tardes, Napoleón. Un placer saludarte. Un gran saludo también a Diego Arias, pues gran amigo, luchador en contra de ese régimen nefasto. Por supuesto que lo que estamos viendo en estos momentos es la degradación de la Fuerza Armada Nacional, donde el alto mando militar, generales que se comportan como comisarios políticos y que básicamente han creado un cartel del sol, que utilizan naves y aeronaves para traficar con droga dentro del país, pues es lo que obedece a ese desprestigio que tiene la Fuerza Armada en estos momentos y que ahorita haya una división interna en la cual los oficiales de los cuadros medios pues sienten vergüenza y rechazo del alto mando militar porque son generales que participan en acciones de narcotráfico y han vendido a la patria traicionando el juramento que hicieron ante Dios y la bandera de defenderla, de agentes externos e internos de que pudieran desaparecerla, y en este caso pues el alto mando se ha vendido al G2 cubano, el alto mando ha traicionado a la patria y el juramento que hizo, y es por eso que bien está la denuncia que hace Diego ante los organismos internacionales, y es por eso que también nosotros le hemos denunciado que en los Estados Unidos existe una gran cantidad de generales en la lista seguida por la lista Clinton, que les va a congelar bienes y les va a retirar las visas producto pues de que han participado en el narcotráfico.
Pero mucha gente se pregunta en Venezuela por qué razón la Fuerza Nacional no cumple con su deber, la Fuerza Armada Nacional, que es hacer cumplir la Constitución. Y entre ellos hay varios artículos, el 350, por ejemplo. Bueno, no cumplen con ello porque lamentablemente por poder y por dinero el alto mando militar se ha vendido. Sí, pero esos son los generalotes. Sí, por supuesto, sí, pero ok, ahora te lo voy a decir más directo. Pues lamentablemente la principal fortaleza que tenía la Fuerza Armada en el pasado, que era la obediencia, la disciplina y la subordinación, es su principal debilidad en estos momentos. Al no tener un alto mando militar coherente que pueda liderizar a los cuadros medios, le toca a los cuadros medios buscar los caminos para poder apoyar a la sociedad civil. Lamentablemente, desde que entramos a las escuelas militares estamos acostumbrados a recibir órdenes y lineamientos, y en este momento, y para parecerá grotesco, pues esa es la principal debilidad que tienen los tenientes y coroneles y los cuadros medios, que están descontentos y que tampoco tienen una conexión real con el liderazgo político que están dentro del país. Pero corrígeme si estoy equivocado, tengo entendido que se han comprado muchísimos armamentos, aviones, tanques, todo tipo de armamento, ¿no? Pero esos armamentos y esos rifles y esos Kalashnikov y esas no sé qué cosa, están todos sin balas, sin municiones, porque se las quitan por miedo justamente a esos militares. ¿Estoy equivocado o no? No, estás en lo correcto. ¿Y cómo pueden entonces accionar el 350 si no están armados? Se pueden declarar en desobediencia legítima. Para ir a la calle y declararse en desobediencia no necesitan sacar el armamento. Ahora, si vemos una Fuerza Armada que tiene más o menos 116.000 hombres, declararse en desobediencia legítima, ese régimen se cae. No es necesario sacar aviones y tanques para tumbar o para derribar ese gobierno ilegítimo. Como sucedió el 11 de abril, que Águila 1 mandó a aplicar el plan Ávila, es decir, matar a la gente que estaba en la manifestación frente a Miraflores, y se negaron y por eso tuvo que renunciar. Es correcto. De hecho, si en este momento se diera la misma situación, aunque hemos visto una actuación grotesca por algunos sectores de la Guardia Nacional, estoy convencido que se repetiría esa actuación en la cual la Fuerza Armada no reprimiría al pueblo y daría paso a que se cayera ese gobierno y originara una transición. Por cierto, y hablando de los cubanos, corrígeme si estoy equivocado, justamente ya el 12 de abril los cubanos estaban desaparecidos, todos los fueron metiendo en un sitio donde ellos, unas casas donde en situación de emergencia ellos tienen que alojarse, y estaban saliendo del país, ¿o estoy equivocado? No, estás en lo correcto. De hecho, la experiencia nos dice que cada vez que hay una situación de inestabilidad política en el país, los cubanos se agrupan, se recogen para salir hacia su destino y no para enfrentar básicamente o para sostener al régimen de Nicolás Maduro. Y esa es una realidad. Se ha intentado vender la idea de que el G2 cubano, con su gente que está dentro del país, va a salir a masacrar al pueblo de Venezuela y va a defender al régimen hasta el final. Esa no ha sido nuestra experiencia en momentos de inestabilidad política, y yo estoy convencido que cuando el pueblo termine de darle estocada final y los militares se le unan, los cubanos se devolverán a su país y le tocará a la Fuerza Armada, conjuntamente con un liderazgo político comprometido con la historia del país, dirigir esa transición. Pero esta carta de Diego Arria a Rodríguez Torres está rica en lo que es la historia contemporánea, la actualidad venezolana. Ya vamos a regresar con Diego Arria, con la carta y otros invitados. Ya regresamos. Gran Pollo te ofrece lo mejor de la gastronomía venezolana y latinoamericana a los mejores precios. El pollo a la brasa como en Venezuela, con mojito y hallaquitas. Gran Pollo, un rincón de Venezuela en el 7890 Northwest de la 52 calle en El Coral. No es lo que les pintan, no es lo que les dicen.
Estamos dominados como hace mucho tiempo, cuando mataron a los caciques, mataron a todos los indios, nos está sucediendo ahora. Quieren eliminar a una ciudadanía que es libre. Latinoamérica es la región del mundo con mayor índice de violencia armada. Es el momento de cambiar esta realidad. Tú haces falta para reducir la violencia armada. Estamos viviendo una época de mucha violencia. En mi país, Puerto Rico, y en toda Latinoamérica es la misma historia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para que eso deje de ocurrir? Manifestándonos, esa es nuestra herramienta, manifestarse en contra de las balas. Visiten la web de Amnistía Internacional que ven aquí en la pantalla o los pueden seguir en el Twitter para enterarse de lo que está ocurriendo. No más balas. Pero lo más importante de lo incautado es que permite observar y ver que ese caballero es como el articulador logístico de toda esa gran operación que estaban haciendo ellos aquí en Caracas. ¿Dónde conseguimos eso? En sus computadores, que todavía después de 2 días se le está bajando información valiosa para la investigación. ¿Quiénes aparecen así en una primera revisión de sus conexiones? Antonio Ledesma, que es el actual alcalde mayor de Caracas. Voy a buscar aquí mi lámina que se ve un poquito más clarita. El aviador. Aquí tenemos a que tiene conexiones comprobadas en su equipo de comunicación, en su computadora, su teléfono. Antonio Ledesma, Froilán Barrios, Darío Ramírez, concejal del municipio Sucre, Pablo Medina, dirigente político, Vilca Fernández, no podía faltar, Rosmit Mantilla, que es este que se acaba de detener en un allanamiento, y se le consiguieron sobres con dinero dirigidos a cada uno de los sectores donde están los campamentos para mantener viva la guarimba. Y aquí me detengo un poquito. No sé si ustedes recuerdan cuando se hizo la toma de la Plaza Altamira, un guarimbero que agarramos en la plaza. Yo lo senté ahí conmigo y empecé a preguntarle hasta que al fin me dijo sí. Él señala a y uno que llaman el chino, como era el que les pagaba 5.000 bolívares semanales. Imaginen la cantidad de plata que maneja. En otra parte de la carta, respondiendo a esas denuncias de Rodríguez Torres, que duró horas, por cierto, escribe Diego Arria: en cuanto al supuesto deseo de apropiarse de nuestra riqueza petrolera, usted sabe bien que lo que no ha sido ya entregado a empresas multinacionales por el régimen, se refiere al régimen, está hipotecado a China y que los únicos ingresos reales del país vienen de ese mismo imperio que paga en divisas nuestro petróleo. ¿Qué dice a esto Horacio Medina, ingeniero petrolero, quien fue trabajador de PDVSA y directivo también? Mira, Napoleón, primero que nada, buenas tardes. Hola, muchas gracias de estar contigo una vez más. No, encantado. Mira, ciertamente hay yo voy a responderte esto no por la carta de Miguel Rodríguez Torres, porque a mí me parece que ese señor es un bufón. Yo me siento avergonzado de que le haya llegado a ser general del ejército venezolano. Déjame decirte que Rodríguez Torres no es ningún tonto. Bueno, pero es un bufón. Es un estudioso. Bueno, puede ser porque pero es alguien que se presta a hacer esa ridiculez. Pero para hacer esa ridiculez, a mí me parece absolutamente ridículo. Pero con relación a la entrega, mira, yo te voy a decir algo muy sinceramente. En la historia petrolera venezolana, jamás en la vida había habido un gobierno más entreguista que este gobierno. Jamás en la vida nosotros hemos podido ver esto. Lo que ha sucedido con China, la entrega que existe absolutamente de los recursos con Rusia, con empresas estatales de países extranjeros, donde ni siquiera ha habido un solo proceso de licitación, donde las operadoras que eran antes, los convenios operativos, se convirtieron por obra y gracia de una decisión también de otro personaje nefasto, que es Rafael Ramírez, en socios de Petróleos de Venezuela, que han entregado nuestros recursos y siguen entregándolos a gobiernos por ejemplo, Petrovietnam, Petrocuba o Cuba Petrol, como se llama. Definitivamente no ha habido nunca en la historia de Venezuela un gobierno que haya entregado nuestro patrimonio en la forma como lo ha hecho. Pero ¿y por qué entonces ellos se dan el lujo de decir que la nacionalización petrolera no es de la época de Carlos Andrés, sino de la época del finado? Jamás en la vida ha habido un gobierno más privatizador y entreguista que este, y lo podemos demostrar.
Yo creo que no hay ninguna otra... Pero entonces Hugo Chávez no nacionalizó el petróleo. No, aquí no nacionalizó nada. ¿Y qué fue lo que hizo? Privatizarlo. Explícame cómo tú puedes nacionalizar si tú tenías convenios operativos donde yo te pagaba a ti por una operación y de pronto te digo, bueno, tú ahora eres dueño del 38% de la empresa y eres socio mío. ¿Eso se llama nacionalización o se llama privatización? ¿Cómo lo llamarías tú? Esa es la realidad de lo que está sucediendo en el país. Venezuela hoy en día produce 2.350.000, 2.400.000 barriles por día. La realidad, estoy hablando de la realidad. Y de lo que puede vender ciertamente de su propia participación, son 700.000 barriles. Todo lo demás está entregado. Definitivamente, ¿de qué estamos hablando? Esa es la verdadera, o el verdadero origen de la crisis económica que vive el país. No hay divisas porque sencillamente eso fue entregado a empresas, a estados, no a empresas privadas, a estados como el Estado chino, Rusia, en fin, Cuba, por supuesto, que no podía faltar. Pero no hay divisas porque, según leo de un informe de inteligencia de los Estados Unidos, el 17 de octubre del 2014 se entregaron 15 toneladas de oro de las reservas del Banco Central de Venezuela. Se los llevó un avión ruso. Sale aquí que aterrizó en Rancho Boyero, en Cuba, y además se sacaron en reservas internacionales 20.000 millones de dólares americanos. Es decir, se llevaron el dinero y se lo siguen llevando para Cuba. Mira, esto comenzó... Son unos apátridas. Claro, y es que esto comenzó cuando... ¿Tú recuerdas aquella frase de Hugo Chávez cuando decía un millardito y pedía un millardito y tenía a Mazazabala que se oponía hasta que finalmente lograron el millardito, lograron modificar la ley y desde ese momento Petróleos de Venezuela no estaba obligada a notificar cuáles eran los ingresos que provenientes de la venta de petróleo tenían que ser enterados correctamente al Banco Central. Allí comienza el principio del desastre, porque hay una cantidad importantísima de dinero. ¿Y por qué hacen eso? Bueno, porque eso es lo que sirve para los dineros de la corrupción, para financiar los movimientos internacionales, porque todos sabemos que los financiamientos de Hezbollah, lo que hay que hacer es seguirle la pista a ese dinero. Napoleón, hay más de 200.000 millones de dólares que no tienen destino conocido. 200.000 millones de dólares. Estamos hablando del saqueo más grande en la historia que uno pueda pensar en la humanidad. Y esta es la realidad. Estos son unos bandidos, unos malandros. Esa es la verdadera palabra. Si se les cae la baba hablando de Simón Bolívar como herederos de Bolívar. Bueno, porque nosotros le hemos permitido eso, porque aquí también mucha gente de la oposición no quiere decir que visita los Estados Unidos. Yo me siento feliz, orgulloso, y quisiera que mi país se pareciera a los Estados Unidos, a Francia, a Alemania. Por el amor a Dios, ¿a quién nos queremos parecer? ¿A Cuba? ¿A Corea? Nosotros tenemos que dar duro con esto. Yo no quiero ya seguir ocultando esto y medias palabras. Este señor Miguel Rodríguez Torres, a mí me encantaría que el FBI me pagara un sueldo para trabajar en el FBI. Eso es una organización de prestigio internacional. ¿Que voy a trabajar en el SEBIN, dirigido por un personaje como este? No. Entonces yo creo que la gente tiene que comprender en dónde estamos metidos. Estamos manejados por malandros. Horacio, cálmese. No, porque es que... un momento, Napoleón, es que me va a pegar a mí, yo no tengo nada que ver con ellos. Al revés, no pueden verme. Mire, pero PDVSA muy bien, seguimos siendo el quinto país exportador de petróleo. No, pero ¿cuál exportador? Nosotros solamente, nosotros solamente exportamos petróleo a los Estados Unidos. En el año 2002 exportábamos 1 millón. Pero ahora lo exportamos a China también. No, pero es que ese a China no lo exportamos, ya a China ya se lo vendimos hace rato y dilapidamos parte de ese dinero. Tenemos un compromiso de seguir entregando petróleo porque ellos ya dieron unas divisas y hay un compromiso en yuanes, porque los chinos no pagan en dólares una porción y en yuanes. Pero, o sea que nuestro principal comprador de Occidente sigue siendo Estados Unidos. El único que paga. Que cada vez va a comprar menos porque ahora es el primer productor de petróleo del mundo. Por dos razones, porque cada vez compra menos y porque cada vez tenemos menos que vender. Pero así todo, fíjese esta noticia, Banco Mundial, Venezuela y Uruguay, países con mayor poder de compra en Latinoamérica. Y además, somos felices, somos un país feliz según las encuestas. Yo no sé a qué compra se refiere. Bueno, probablemente sea eso. Un país que está importando el 55% de lo que consume desde el punto de vista agroalimentario y que además de esto prácticamente todo lo que se consume en el país en bienes y servicios, el 70% viene importado, pues obviamente debe tener. Ahora, lo que sí tienes que tener claro es que lo único
que hace sonar la caja registradora en el país son los 700.000 barriles que se envían a los Estados Unidos. Esa es la verdadera realidad. Y con eso es que el país vive. Y con eso es que el país sobrevive. Y por eso es que estamos en la crisis que tenemos en este momento. Por eso no hay divisas. Pero ¿por qué ustedes han denunciado tantas veces que la PDVSA está en el suelo, que hay que fundar una PDVSA paralela porque eso ya es irrecuperable prácticamente y demás? Y seguimos siendo el quinto país productor de petróleo del mundo. No entiendo. Porque producimos 2.400.000 barriles y no es fácil. Eso es lo mismo casi que produce México hoy en día. Y precisamente México está tomando, por ejemplo, te pongo este ejemplo, una medida ahorita de apertura para tratar de recuperar sus 3,5 millones. Colombia producía hace 5 años 400.000 barriles, hoy produce 1 millón de barriles. Nosotros producíamos hace 12 años 3,5 millones de barriles y hoy producimos 2.400.000. Y la tendencia a la baja. Ahora, hablemos del futuro. Tengo entendido que ya Estados Unidos en este momento es el primer productor de petróleo del mundo, cosa inimaginable hace 8 o 9 años atrás, y que además está haciendo relaciones públicas vendiendo en el Caribe, en las islas del Caribe, también el gas. Eso también significa que aunque ellos lo nieguen, quieren quitarle poder o influencia a la revolución que yo llamo nacional socialista del siglo XXI, porque eso no es socialismo del siglo XXI, sino nacionalsocialismo del siglo XXI. Quieren quitarle el poder que es la venta o el suministro de gas y de petróleo. Da la impresión que Estados Unidos se está deshaciendo de Venezuela y eso es peligroso no para este régimen, sino para cuando vuelva la democracia. Bueno, yo creo que hay suficiente... Bueno, y además está bien que Venezuela viva de otra cosa y no solamente del petróleo. No, está bien, pero es indudable que la primera fuente o el impulsor de cualquier otro tipo de desarrollo que necesariamente tendremos que emprender tiene que ser nuestros recursos de hidrocarburos, gas y petróleo. Lamentablemente, este es el gobierno que ha sido el gobierno más rentista en la historia. La explotación absoluta y pura de la mina, de lo que existía, y no se ha preocupado nunca de hacer el futuro, de ver hacia adelante. Yo creo que todavía estamos a tiempo. Yo no creo, honestamente, que los Estados Unidos puedan convertirse en un país absolutamente independiente de las importaciones. Y teniendo un país seguro, confiable como Venezuela, que eso es lo que tendríamos que recuperar. Ya no tan confiable. Por eso, que eso es lo que tendríamos que va a ser recuperar. Muy difícil recuperar ahora, va a pasar mucho tiempo. Hay una cosa porque que va a decir la gente, bueno, si por unas elecciones se puede llegar a esta gente, ¿no? Porque la gente cree que le pasó igualito que los cubanos con Batista, ¿no? Creyeron que iban a salir de Guatemala y sí salieron de Guatemala, salimos de Guatemala, pero a Guatepeor. Claro, ahora yo también pienso que estamos en un proceso absolutamente irreversible y que va a haber un cambio profundo en el modelo político venezolano. ¿Usted cree? No, creo no, yo estoy seguro de eso. Yo creo que estamos en una tendencia absolutamente irreversible, aunque esa frase O sea que el modelo político venezolano lo van a tomar los jóvenes, lo van a hacer los de antes. Tengo la plena convicción de eso. Bueno, pero está bien, pero yo estoy por lo menos ganado a la idea de que eso va a ser así y que nuestra labor va a ser una labor de apoyo y de sustento para que eso sea cierto. El problema... ¿PDVSA es recuperable? No, absolutamente no. Absolutamente no. Olvídense de Petróleos de Venezuela y olvídense del modelo que había. Hay que construir un nuevo modelo. Un modelo que sea de verdad acorde con las realidades que estamos. Pero absolutamente no. No, absolutamente la devastación es tan grande. Pero ¿qué puedes recuperar tú de Petróleos de Venezuela? Bueno, que estamos en el quinto lugar en exportación. Eso no, tú lo puedes hacer con cualquier otra empresa. Yo lo que quiero decirte es que desde el punto de vista de lo que es el esquema gerencial, desde el punto de vista de lo que es la dirección de la empresa, desde el punto de vista de lo que es la comercialización, ahí no hay nada recuperable. Obviamente, ahí hay un grupo importante de jóvenes recién graduados o con 6 o 7 años de graduados que están trabajando allí, que son jóvenes que no tienen dirección y que sencillamente son absolutamente como personal importante ser recuperados. Pero allí tú tendrías que hacer definitivamente una nueva concepción, un nuevo modelo. Nosotros no podemos continuar con el modelo que existe hoy en Petróleos de Venezuela. Tiene que haber un cambio profundo en lo que es una nueva industria del sector de los hidrocarburos, porque además hay que incorporar el gas y para eso tienes que cambiar la matriz energética nacional. El precio de la gasolina regalado, ¿cómo puede entrar el gas? No hay forma de que entre el gas. Bueno, pero no pueden subir el precio de la gasolina mientras le estén regalando lo que le están regalando a Cuba en petróleo. Que le quiten el petróleo que le regalan a Cuba, ¿no? Y después hablamos del aumento del precio de la gasolina. La única forma de que tú puedas cambiar eso es cambiando el modelo político. La crisis económica y social, pero para resolver la crisis económica y social no se puede resolver con ese modelo político. ¿Y esa nueva industria petrolera estará manejada entonces como hasta ahora ha sido
por los partidos que están en el poder, que también manejan la Fuerza Armada Nacional y también manejan el sistema de la justicia venezolana. Porque esto es lo peor del pasado, vamos a estar claros. Por supuesto, pero en el pasado siempre ha habido esa influencia. Cuando yo te estoy hablando de un modelo diferente es porque hay fórmulas, como fue la tendencia que hay en Colombia, como lo estamos viendo en lo que pretende hacerse en México, donde hay una reducción importante de la influencia externa en lo que tiene que ser una empresa que debe estar orientada desde el punto de vista comercial a rendirle dividendos a un Estado y que el Estado sea el administrador, no que el Estado sea el dueño de la empresa. Estamos hablando, Napoleón, de nacionalizar la industria petrolera, nacionalizarla. Nacionalizarla es hacer participar a los nacionales. No, lo que se ha hecho hasta ahora es el Estado y lo que existe en este momento es un control absoluto del Estado sobre la industria petrolera y sobre todo lo demás. Lo que estamos diciendo es que eso tiene que ser roto, hay que romperlo y tenemos que nacionalizarlo. Nacionalizarlo es que existan empresas privadas nacionales, que exista participación de la gente, que la gente sienta que esa es su empresa de verdad, no lo que existe ahora. Y que no lo maneje el Estado, sino que el Estado lo que haga es cobrar impuestos muy bien cobrados y muy honestamente cobrados. Y que tenga un ente que rige, que supervisa, que coordina, pero que no que domina, que es algo diferente. Gracias, Horacio Medina, pero esta carta es muy rica, ya regresamos. Padre, una madre, el tuyo o el mío. Tu hermana o mi hermano. Un abogado, un ingeniero, un estudiante. Tu abuelo o el mío. Un taxista, un pregonero, un obrero. Un niño, una niña, mis futuros hijos. Tú o yo. Cuidado que ahí viene una. Un arma, muchas armas. Nadie sabe dónde cae la bala. Basta de balas. Gran Pollo te ofrece lo mejor de la gastronomía venezolana y latinoamericana a los mejores precios. El pollo a la brasa como en Venezuela, con mojito y hallaquitas. Gran Pollo, un rincón de Venezuela en el 7890 Northwest de la 52 calle en el Coral. Latinoamérica es la región del mundo con mayor índice de violencia armada. Es el momento de cambiar esta realidad. Tú haces falta para reducir la violencia armada. Estamos viviendo una época de mucha violencia. En mi país, Puerto Rico, y en toda Latinoamérica es la misma historia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para que eso deje de ocurrir? Manifestándonos, esa es nuestra herramienta, manifestarse en contra de las balas. Visiten la web de Amnistía Internacional que ven aquí en la pantalla o los pueden seguir en el Twitter para enterarse de lo que está ocurriendo. No más balas. En esta carta de Diego Arias Ramírez Torres se puede leer también: su régimen ha sido denunciado internacionalmente por permitir en su territorio al principal grupo narcoterrorista de la región, las FARC, del mismo modo por haber convertido a nuestra patria en una guarida de cárteles de la droga internacionales y por favorecer ideológica y financieramente a grupos islámicos extremistas como Hezbollah.
¿Qué dice el teniente Colina sobre esto? Bueno, que es absolutamente cierto. De hecho, Venezuela pasó a ser un país de tránsito en cuanto al tráfico de drogas, a ser un país de custodia y de puerto seguro para que los narcotraficantes pudieran llevar sus drogas hacia otras partes del mundo. Inclusive por eso es que hay un cartel del Sol formado por el alto mando militar, y en el pasado eran constantes los combates entre la Fuerza Armada y la guerrilla colombiana, los grupos terroristas de la FARC. En los últimos 15 años hemos visto cómo no hay esos combates, más bien se le ha permitido a la FARC operar libremente dentro del territorio venezolano, lo cual también ha causado un malestar dentro de las Fuerzas Armadas. En el pasado fuimos formados en nuestras academias para ver a la FARC como una amenaza y como un enemigo que teníamos que erradicar del territorio. En la actualidad, la FARC es un aliado básicamente del régimen terrorista pues de Hugo Chávez. Y es por eso pues que se ha sancionado al alto mando militar y a muchos oficiales, porque se ha demostrado la conexión que existe entre el alto mando militar y la guerrilla de la FARC. Un ejemplo, Henry Rangel Silva, cuando fue director del SEBIN, ¿verdad?, de la DICIP, actualmente es el gobernador del estado de Trujillo, utilizaba la partida secreta para financiar a los grupos terroristas de la FARC. El contraalmirante ahora, Rodríguez Chacín, que es el gobernador del estado de Guárico, también estaba señalado de ser un enlace y de apoyo logístico para la FARC. Igualmente, pues el actual ministro del Interior y Justicia, Miguel Eduardo Rodríguez Torres, que en el pasado, siendo director del SEBIN también, utilizó dinero de la partida secreta para apoyar a estos grupos terroristas en territorio nacional, y es por eso que todos estos nombres engrosan la lista de funcionarios que están siendo señalados y seguidos por la DEA, que es el organismo de los Estados Unidos que combate el narcotráfico a nivel mundial. Usted mencionó en su participación anterior la lista de Clinton. También se le recuerda a Diego Arria Rodríguez Torres, y le recuerda también a algunos de los que están en esa lista: el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, general Hugo Carvajal, exdirector de inteligencia militar, el general Henry Rangel Silva, el general Cliver Antonio Alcalá Cordones, el diputado Freddy Alirio Bernal Rosales, el capitán Vasily Kotowski Villarruel, el diplomático Gazi Nars Aldín, el diputado Amílcar Jesús Figueroa Salazar y Ramón Isidro Madriz Moreno, vinculado con el SEBIN. Bueno, de hecho. Y dice aquí que si el señor Wally Mackett, incluido en la lista por su vinculación con jerarcas civiles y militares del gobierno y otros actualmente bajo investigación, pudiesen declarar, esa lista sería incrementada con más colegas suyos, Rodríguez Torres, jueces, fiscales y jerarcas del régimen. Bueno, de hecho eso es así. El capitán Vasily Kotowski Flores Villalobos, compañero mío de promoción, está señalado de ser narcotraficante, y ahorita hay nombres que se estudian para ser incluidos en la lista, como Diosdado Cabello Rondón, el general Justo Noguera Piete, que es el comandante general de la Guardia Nacional, el general Manuel Quevedo Fernández, de la Guardia Nacional, jefe del Comando Regional número 5, y todos estos generales existen pruebas contundentes que están vinculados no solo con el narcotráfico, sino con la presencia de las guerrillas terroristas de la FARC en territorio venezolano. Ahora, ¿qué sabe usted de este enfrentamiento que lleva ya 14 años entre civiles y militares? Porque esto también puede ser una denuncia sacada por Maduro y su gente y los boliburgueses contra los militares. No, realmente a lo mejor esas rencillas son de último momento. Toda esa información, de último momento, lleva 14 años en esa pelea. Toda esa información que se ha dado en contra de estos generales viene dentro de propios oficiales de la Fuerza Armada Nacional. Muchos de ellos están aquí en los Estados Unidos sirviendo de testigos para que estas personas puedan ser judicializadas, y los Estados Unidos tiene pruebas contundentes que demuestran la participación de muchos generales del alto mando militar en el negocio del narcotráfico. De hecho, Nicolás Maduro se trata de alejar un poco de esa situación con su grupo del Frente Francisco de Miranda, porque sabe que el Frente Militar, que está comandado por Diosdado Cabello y todos estos militares que participaron en el 4 de febrero, están manchados o están inmersos en actividades de narcotráfico que han generado básicamente el rechazo y el repudio de las autoridades norteamericanas. Ese Frente Francisco de Miranda, según algunas versiones, al parecer es responsable de lo que le sucedió a Oteiza. Bueno, no, yo pienso que lo que le sucedió a Oteiza es el responsable Freddy Bernal, y Freddy Bernal forma parte del ala armada o el ala militar del grupo de Diosdado Cabello. Yo estoy convencido que tanto a Juancho Montoya, que es el segundo al mando de los colectivos, o era el segundo al mando de los colectivos, como Eliezer Oteiza, fueron asesinados por Freddy Bernal para mandarle un mensaje muy claro a los colectivos, donde hay mucho descontento en este momento. Lo que pasa es que nadie habla de eso. Los colectivos han sido tan armados y tienen tanto poder que creen que pueden actuar a sus anchas y que pueden básicamente en cualquier momento enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro. Ante esa situación,
es porque Freddy Bernal, con sus secuaces, que tiene muchos amigos en la policía y en el SEBIN, yo tengo la plena convicción de que es él quien manda a asesinar a tanto Otaiza como Juancho Montoya. Ahora, me quiere hablar un poco de Miguel Rodríguez Torres, porque se la pasan diciendo, bueno, que es un mentiroso, etcétera, etcétera, no sé, pero tengo entendido que él es un hombre estudioso y además muy valiente. Bueno, realmente, aparte de que sea un sinvergüenza o no, bueno, todo eso. No sé, ¿cuáles son sus estudios? No sé dónde está su valentía. Bueno, tiene los estudios, tiene cualquier militar, se graduó en la Academia Militar de Venezuela, licenciado en Ciencias de Artes Militares, no se fue de baja, siempre estuvo ahí en el grado de capitán cuando el golpe de Estado, gana Chávez, lo regresan otra vez al ejército y básicamente lo que él ha demostrado hasta ahora es ser un fiel seguidor, ¿verdad? Ser un fiel seguidor de la causa del régimen y ser el que monta todas las ollas podridas. Tiene más de 10 años en la inteligencia política del país y yo creo que la gran virtud de Rodríguez Torres es su capacidad para mentirle al pueblo de Venezuela y para judicializar y engañar a todos aquellos que no están de acuerdo con la revolución bolivariana, pero que ellos tratan de criminalizarlos para sacarlos del país o colocarlos en la cárcel, tal como es el caso de los exiliados políticos o el caso de Simonov. Lamentablemente tenemos problemas hoy en el Skype y se nos cayó Diego Arria, ¿no? Pero tenemos ya a Antonio Sánchez. Antonio, ¿cómo estás? ¿Me oyes, Antonio? Antonio, ¿me oyes? ¿Aló? Bueno, voy a seguir leyendo esta carta, ¿no? El régimen del indocumentado al cual usted sirve tiene un récord infame de nivel olímpico en materia de violaciones a los derechos humanos. Basta leer las condenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, de la Organización Mundial contra la Tortura, del Parlamento Europeo y de los parlamentos como el de Chile, Uruguay y Brasil, entre otros, de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, de Periodistas Sin Fronteras, de la CIP y de un sinnúmero de organizaciones internacionales de derechos humanos. Y con todo este récord más, dice usted que está aprobado su financiamiento y su cercanía con la FARC y otros grupos extremistas, ¿cómo es que mundialmente no se ha protestado? Y además los países latinoamericanos en líneas generales no están muy contentos con el régimen. Bueno, lo que pasa es que lamentablemente hasta que los estudiantes se mantuvieron en las calles, estos señores o la comunidad internacional habían hecho caso omiso de lo que estaba ocurriendo en Venezuela, volteaban la vista hacia otro lado, pero yo creo que en estos momentos ya están comenzando a ver con detenimiento lo que está ocurriendo dentro del país. Las pruebas, las violaciones a los derechos humanos en Venezuela son alarmantes. Hemos visto cómo inclusive la Guardia Nacional ha sodomizado a estudiantes, ha asesinado a estudiantes y todo eso demuestra la violación lo que a los jamás hizo humanos. Ni Juan Vicente Gómez, su gente, ni Pérez Jiménez y su gente. Por eso mismo, entonces yo creo que la comunidad internacional está clara de lo que está ocurriendo y cuando uno expone a la luz pública y vuelve a reiterar el talante represivo y violador de derechos humanos de estos esbirros que están al frente del país, entonces la comunidad internacional comienza a darse cuenta de que en Venezuela no existe una democracia, que hay una dictadura y hay una pandilla de delincuentes, como lo dice Diego Arria, que lamentablemente están atentando contra la propia sociedad venezolana y que si no hacemos algo para parar ese avance, pues lamentablemente nos quedaremos sin país. Pero tengo ya en línea a un hombre brillante, talentoso, que viene del MIR chileno, por cierto, de la época de Allende, y luego fue un perseguido, y es uno de los principales columnistas y hombres que se enfrentan más al régimen. Se trata de Antonio Sánchez. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Ahora me oyes? Perfectamente, Napoleón, te escucho muy bien. Cuéntame, estoy a tu orden. Cuéntanos tú a nosotros cómo es la situación del país y hacia dónde vamos. Bueno, mira, la situación es clásica de una grave crisis de excepción, vale decir, no solo una crisis de gobierno, una crisis de naturaleza policial, sino una crisis institucional de un país que ha perdido su anclaje republicano, se encuentra a la deriva, por una parte con un gobierno en manos del castrocomunismo y concretamente de Raúl Castro y de Ramiro Valdés. Se cayó la llamada. Es internet. Bueno, ya regresamos a ver si podemos seguir conversando con Antonio. Lo tenemos ya. Antonio, se había caído, había congelado. Continúa, por favor, lo que estabas diciendo. Se volvió a caer. Bueno, hoy estamos peleados con internet. Ya vamos a regresar. Gracias.
que les pintan, no es lo que les dicen. Estamos dominados como hace mucho tiempo, cuando mataron a los caciques, mataron a todos los indios, nos está sucediendo ahora. Quieren eliminar a una ciudadanía que es libre. Gran Pollo te ofrece lo mejor de la gastronomía venezolana y latinoamericana a los mejores precios. El pollo a la brasa como en Venezuela, con mojito y hallaquitas. Gran Pollo, un rincón de Venezuela en el 7890 Northwest de la 52 calle en El Doral. No es lo que les pintan, no es lo que les dicen. Estamos dominados como hace mucho tiempo, cuando mataron a los caciques, mataron a todos los indios, nos está sucediendo ahora. Quieren eliminar a una ciudadanía que es libre. Marvinia Jiménez Márquez, costurera de 35 años, fue detenida y golpeada brutalmente por una funcionaria de la Guardia Nacional. Imágenes que recorrieron el mundo entero. ¿Realmente es esta la paz en la que queremos seguir viviendo? Hagamos eco de lo que pasa en Venezuela. Un padre, una madre, el tuyo o el mío. Tu hermana o mi hermano. Un abogado, un ingeniero, un estudiante. Tu abuelo o el mío. Un taxista, un pregonero, un obrero. Un niño, una niña, mis futuros hijos. Tú o yo. Cuidado que ahí viene una. Un arma, muchas armas. Nadie sabe dónde cae la bala. Basta de balas. Marvinia Jiménez Márquez, costurera de 35 años, fue detenida y golpeada brutalmente por una funcionaria de la Guardia Nacional. Imágenes que recorrieron el mundo entero. ¿Realmente es esta la paz en la que queremos seguir viviendo? Hagamos eco de lo que pasa en Venezuela. Ojo, no solo son las 4 muertes en lo que va de protesta, son los 2 curas que mataron, son las 25.000 muertes del 2013. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela.
Y en esta parte del programa estamos con un actor y comediante que su vida es tan o más admirable que la de cualquier protagonista de novela. Estamos con Franklin Virgües, que muchos conocieron repartiendo café. Cuéntame cómo llegaste hasta aquí. Es que tenemos la canción. Tenemos la canción, sí señor, pero para más tarde, Bueno, eso de cantante fue una época en que, aprovechando las circunstancias del éxito de una telenovela que nosotros hicimos en Caracas, muy importante, que se llamó Por estas calles, en una novela que duró casi 3 años, a mí se me ocurrió aprovechar el éxito del personaje y grabar un disco que se vendieron casi 4.000 copias. Confieso ahora, en tu entrevista, que yo compré 3.999. El otro disco no sé quién lo compró Napoleón. Pero yo estás creo afinado, que ¿no? antes habías hecho otro, cuando eras jovencito, con un grupo de guaguancó o algo. Te tenemos pillado. Pero si se te ve en la... Entonces te pusieron Estabas la carátula muy una joven foto ahí. de cuando tenía 16 años. Fue la foto que utilizamos y que me la tomé en el barrio el 23 de enero, donde yo me había criado, para ese disco. Sí, pero yo interrumpí la pregunta de ella, que vamos a comenzar desde el principio, como ella quería hacerlo. Está bien. Esa historia, por favor, cuéntanos un poco, porque yo no la he visto por lo menos en unas cuantas entrevistas atrás. Bueno, lo que ocurre es que yo, cuando llegué de Barquisimeto a Caracas, muy jovencito, yo había salido 2 años antes del Consejo Venezolano del Niño, 1 año antes. Y en Barquisimeto, estando yo con mi abuela, bueno, yo insistí en regresar a Caracas o ir a Caracas para estar con mi mamá, que vivía ya en el barrio Montepiedad. Luego de regresar a Caracas, yo me fui a buscar trabajo a través de... Un amigo me consiguió trabajo en la Torre de la Prensa. Necesitaban un office boy porque ellos estaban inaugurando un periódico deportivo que se llamó Extra, periódico que ellos habían sacado para hacerle competencia al incipiente periódico deportivo venezolano Meridiano, que lo tenía el Bloque de Armas. Y los Capriles, Miguel Ángel Capriles, insiste en un periódico venezolano Extra. Necesitaban personal, entre ellos un office boy, y me dan la oportunidad a mí de trabajar allí como tal, ¿no? Por cierto, en Extra conocí a tu mamá, a Ángela, claro. Eso me cuenta ella. Allí la conocí a ella y a una cantidad de personalidades que posteriormente hicieron vida en el Congreso y en la política. O sea, que ese es el trabajo que te abre las puertas. Claro, ¿no? porque en 8 meses trabajé yo como office boy, pero inmediatamente por órdenes de Miguel Ángel Capriles, padre, el fundador, yo paso a ser una especie de ofitógrafo, office boy por el día y fotógrafo por la noche. Me quedaba haciendo la guardia hasta que en el corto tiempo yo comencé a ser ya fotógrafo, pero le vendí, compré café y sándwiches en un negocio que había al frente muy famoso de la Torre, en un señor llamado Gervasio, que preparaba unos sándwiches extraordinarios de lo que fuera, y café. A tu mamá le compré café ahí también. Por eso es que digo que tu vida es como la de cualquier protagonista de los guiones que has hecho. Más o menos, es verdad. Yo creo que el personaje ese del que te hablé al principio, Eudomar Santos, es un poco ese personaje. Con razón va de la mano. Ese Franklin Virgües que comenzó allí, pues en el barrio 23 de enero en Montepiedad, y que, bueno, se fue forjando un trabajo, una carrera a lo largo, pues, del empujar la vida, ¿no? Sí. ¿Cuál fue tu primer personaje? ¿Cómo llegaste a hacer una novela? No, yo comencé haciendo teatro. Yo estudié en la Escuela Juan Azujo, pero posteriormente me fui al teatro de la Universidad Central de Venezuela, que si bien yo no era estudiante universitario, yo pude entrar en el TU detrás de mi gran maestro Luis Márquez Páez, ¿no? ¿En qué época fue? Porque yo empecé en el teatro universitario también, en William Shakespeare. Yo comencé en la época en que Herman Lester dejaba el TU y lo ocupaba Márquez Páez. Estoy hablando del año 76, más o menos, justamente cuando arranca Márquez Páez. Y la primera obra que yo hice en ese teatro es una pieza de Augusto Boal que se llama El Gran Acuerdo Internacional del Tío Patilludo, donde era una desmistificación de los cómics, y yo hacía Mandrake el Mago,
que estaba celoso con Superman porque Superman le estaba tumbando a Lotario. Sí, más o menos era la historia de esa desmistificación de los cómics. Pero antes, en la escuela Juan Azujo, yo trabajé en una obra profesional que sirvió para la entrega de los premios Juan Azujo, cuando la dirigía Porfirio Rodríguez. Allí debutó conmigo Flor Núñez también. Y en ese elenco estaba Belén Díaz, te voy a nombrar la gente de esa época. Belén Díaz, Luis Calderón, un actor español extraordinario. Grandes actores, sí. Estaba Marta Lancaster, otra gran actriz de aquella época. Y yo participé allí como un joven dentro de la historia de esa obra me acuerdo que era de Miguel Miura, un español. La obra se llamó La Decente. ¿Cómo se te ocurrió ser actor? No, yo toda la vida he querido, créeme que yo creo que desde que tuve uso de razón, en mi época cuando yo estaba en el internado, en el Consejo Venezolano del Niño, en todos los actos culturales que allí se organizaban, yo estaba metido. O sea, yo quería estar naciste allí. con eso. Yo una vez vi un mago, fue un mago al internado, yo quería ser ese mago, yo quería estar en un escenario. Cuando la lucha, en una época en Venezuela, habían dos canales que transmitían, uno la lucha libre y el otro la cacha cascán. Bueno, yo quería ser Basil Batá, yo quería ser el Dr. Nelson. Yo siempre quería ser un personaje y estar montado en un escenario. Cuando yo llego a Caracas, te lo juro, nadie me lo dijo, sino que yo lo tenía en mi mente. ¿Fuiste directo al casting? Yo quería ser actor. Lo que pasa es que no sabía cómo. Lo que sí sabía era que no era en Barquisimeto, era en Caracas, porque Caracas siempre ha sido donde todo se mueve. En mi época en Barquisimeto no había canales de televisión. De todos los canales y todos los teatros, salvo el Teatro Juárez de Barquisimeto, todo funcionaba en la capital. Yo quería ir a la capital. Claro. Entonces para mí eso era un objetivo que yo desde que tuve uso de razón lo tenía presente. Naciste pez grande. Ya vamos a regresar con el internado del Consejo Nacional, Consejo Venezolano del Niño. Eso fue creado en la época de ese gran demócrata llamado el general Eleazar López Contreras. Y lo digo así, lo recalco, porque él dejó una dictadura, pudo, al igual que el rey de España lo pudo hacer, ¿no? Continuar la dictadura siendo el dictador, y fue abriendo poco a poco, ¿no? Y repartiendo el poder en las sociedades. Ese Consejo Venezolano del Niño duró mucho tiempo. Él estudió allí en internado en la época de Raúl León. Todavía en esa época era excelente, pero además, este señor que tenemos aquí, además de ser un actor extraordinario, un genio, como lo decía el pasado jueves o miércoles, que acaba de terminar una obra, la perdieron, lo siento por ustedes, se llama Todo es una mierda. Excelente obra, actuación y dirección. Ese muchacho es el mejor ejemplo de si uno tiene capacidad, no importa en la Venezuela de antes por lo menos, no importa su origen social, no importa su pobreza o su riqueza, si uno tiene capacidad y lucha y sabe lo que quiere, triunfa, porque Franklin Virgo es tremendo triunfador. Ya regresamos. Aprovecho esta oportunidad para enviar un saludo a todos aquellos que me puedan ver, que me puedan escuchar a través de este medio de comunicación. Basta de balas, basta de violencia. Gran Pollo te ofrece lo mejor de la gastronomía venezolana y latinoamericana a los mejores precios.
el pollo a la brasa como en Venezuela, con mojito y hallaquitas. Gran Pollo, un rincón de Venezuela en el 7890 Northwest de la 52 calle en El Coral. Buenas noches. Y para este homenaje que hoy le rendimos al inmortal del bolero, don Julio Jaramillo, el rey de la rocola, nos llega desde Miami, la única, la sin par, Susanita Pons. Por doquiera que va. Gracias, muchísimas gracias. Ay, me siento tan feliz por esta invitación que me han hecho a este homenaje a Julio Jaramillo. Yo canté con él, no solamente en Perú, Colombia y México. Ay, Jaramillo, aunque ustedes no lo crean, era todo un caballero, que como lo conocí, se estarán preguntando, ¿verdad? Bueno, por fatalidad. Y seguimos con el ejemplo a seguir, el gran triunfador, Franklin Virgües. Cuéntanos un poco de ese personaje. Esa es una obra de Néstor Caballero que se llama Mr. Juramento, un homenaje a Julio Jaramillo. Es una obra que habla sobre un transvesti que nació en los años, que vivió parte de la dictadura militar perejimenista. Nació en Catia, específicamente, no en Catia, en el Guarataro, y él tenía un sueño, ser un artista de la estatura de Julio Jaramillo, que era el rey de la rocola, ¿no? Y él se creó toda una fantasía con este personaje. Fíjate que esa obra de teatro es un reto para cualquier actor, porque allí no solamente interpretas a Susanita Pons, que es Susanita por Susana Dwins y Pons por una gran diva cubana mexicana, María Antonieta Pons. Entonces, allí yo interpreto a Susanita, pero aparte de eso también a Julio Jaramillo, a mi mamá, sí, a mi papá, a 14 personajes. Un personaje completo. Sí, señor. Sí, sí, sí. Eso es realmente una obra extraordinaria. Yo la he presentado mucho acá en Miami. La voy a llevar creo que en julio, a Ecuador, sí, a Guayaquil, la tierra de Julio Jaramillo. Okay. Entonces ahí vamos a estar con ese monólogo, que ya yo tengo ya casi 20 años interpretando ese personaje, porque realmente es un esfuerzo extraordinario y vale la pena mantenerlo como talión de guerra. ¿Con qué personaje sueñas ser? Ya que hablaste de que soñaba ser... Bueno, no, yo realmente no sueño con personajes específicos, sino que, como diría Eudomar Santos, como vaya viniendo, vamos viendo. En cuanto a los personajes, fíjate que hasta hace poco yo estuve interpretando en una obra muy corta de Alexis Valdés, comediante cubano muy interesante, muy importante acá en la ciudad de Miami, que se llama, bueno, Todo es una mierda, con Gledys Ibarra. ¿Sigue? Yo le pedí, ¿Sigue la obra? Va a seguir, pero va a seguir completa. Es decir, Alexis se comprometió con Gledys y conmigo de llevar esa obra a 1 hora. Es decir, para hacerla ya en un teatro obra, y mucho más complicada en el sentido que tanto Gledys como yo vamos a interpretar no solamente el personaje que nos tocó allí, sino otros personajes dentro de la historia, para complicar un poco más las cosas. Pero va a 1 hora completa la obra. ¿Y qué estás haciendo ahora? Aparte de los micros, estoy preparando, vamos a hacer La Habana sin tacones de Marilena Labot. ¿En dónde? En el Teatro Trial. Okay. Luego me voy a ir a Colombia, a Bogotá. Voy a estar una semana con un monólogo que yo tengo que se llama Se cae de Maduro Podrido. Es una parodia, obviamente, política, que tiene que ver con lo que está ocurriendo en Venezuela, pero a través de la vista, la visión, los sentimientos de Eudomar Santos. Y hablando de lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿cuándo perdiste la fe en lo que estaba ocurriendo en Venezuela? Napoleón, yo voté por Hugo Chávez. Yo fui uno de los responsables. Yo sé, por eso te pregunto, ¿cuándo perdiste la fe? ¿Qué fue lo que te hizo perder la esperanza? Cuando
el presidente Chávez comenzó a hablar de comunismo, cuando comenzó a hablar de socialismo, cuando comenzó... No habló de comunismo, hablaba de socialismo. No, él comenzó hablando de comunismo. ¿Y habló de sí, comunismo claro, también? claro, habló de comunismo y como yo soy yo no voy a emplear la palabra odio, aunque es casi, un adversario aférrimo y a muerte de todo lo que sea el comunismo, a mí eso me empezó a preocupar. ¿Y por qué eres acérrimo enemigo del comunismo? Porque donde ha habido comunismo en la historia, cualquier país que tú escojas de la historia a nivel mundial, donde ha estado el comunismo como base política, esos países terminan destruidos. No hay un solo país en el mundo que haya aplicado esa filosofía política, que haya subsistido y que haya salido airoso. Ninguno. Sí. Y el ejemplo más patético lo tenemos aquí a 90 millas de acá, que es Cuba, que es un país lamentable donde... Pero dicen que lo de Cuba es por culpa de un bloqueo. No, por culpa de unos tipos que se adueñaron del país y que han estado, no solamente han acabado económicamente con el país, sino que han acabado con el pueblo. Un país, un gobierno asesino. ¿Culpa del bloqueo, la CIA, el FBI, Mickey Mouse y el Pato Donald? No, yo no creo en absoluto que haya sido por culpa del Pato Donald y de la CIA, ¿no? Yo lo que sí creo es que es por culpa de la inoperancia política de gente que no está capacitada para gobernar un país y sin embargo, bueno, las circunstancias, y habrá que, de eso se hará tesis y se analizará, las circunstancias políticas y sociales lo llevan a ocupar cargo. En este momento, por ejemplo, en Venezuela, quienes gobiernan el país son Eudomar Santos, los Eudomar Santos de la telenovela Por estas calles, pero con una salvedad, no con la parte humanitaria y buena del personaje, sino con esa parte malévola y capaz no solamente de delinquir, sino de aplastar a quien se oponga. No va a ser fácil, Napoleón, lo que va a ocurrir en Venezuela, pero yo sí estoy viendo luz al final del túnel. Pero muchos dirigentes políticos, muchos, no todos, dirigentes políticos del pasado, que todavía quieren estar vigentes, ellos no se echan la culpa a sí mismos de que la gente haya votado por Chávez, sino dice que es por culpa de los periodistas, de nosotros los periodistas, y por culpa de ustedes lo que hicieron por estas calles, que por esta calle hizo que la gente votara por Chávez. Bueno, no. Simplemente una telenovela reflejó lo que es un diarismo, lo que estaba ocurriendo en el país. Yo obviamente no voy a decir que todo lo pasado fue bueno, porque evidentemente habrá que asumir responsabilidades de lo que ha ocurrido, pero por Dios, Napoleón, mira, lo primero que pueden hacer personas como, por ejemplo, mi querido amigo Ramos Ayud, es asumir responsabilidades de lo que ocurrió en el pasado. Ellos son responsables de muchas de las cosas negativas que haya pasado, como a mi amigo Claudio Fermín. Ellos tienen que asumir esas responsabilidades, porque le hacen un bien a la unidad, reconociendo eso. Ese eco le va a llegar al oído y a los sentimientos de la gente que esté en los barrios. Ok, ya sabemos cómo piensas tú, pero volvamos a tranquilizarnos. Yo quiero hacerle una pregunta. Hablando de tu vida. Sí, yo soy la que calma las cosas, las aguas en este sillón. ¿Cuál sería tu sueño para tu país? No, yo quisiera que Venezuela fuese un país próspero. Yo prefiero a una Venezuela, sueño, un país que se parezca más a los Estados Unidos a que se parezca a Cuba. Él lo dice claramente. Yo prefiero eso y lo asumo. Asumo esto con una gran responsabilidad. Yo quiero, deseo y anhelo que mi Venezuela sea un país del primer mundo, no esa basura en la que han convertido estos chavistas, castristas, comunistas al país. ¿En qué quisieras exactamente que se pareciera a los Estados Unidos? En todo, incluyendo la mentalidad del venezolano, incluyendo esa mentalidad de respeto al país, de respeto a las instituciones, de respeto a las leyes. Sí. Cuando eso ocurra, y con funcionarios públicos decentes, que cumplan con la Constitución y que realmente cumplan con la ley. Estos son los invitados que me gustan apasionados. No con esta cuerda de bastardos que ahorita se han posesionado del poder y que por temor y cobardía no quieren soltarlo, porque sabe que ellos tienen que pagar por lo que le han hecho a Venezuela. Yo no lo puedo calmar. Esto es una pasión por el país. Sí. Eso es ser venezolano.
No, lo que ocurre en mi vida es que si algo ha servido todo esto que ha estado pasando en el país, es que nosotros, que éramos simplemente votantes, íbamos cada 5 años y nos emocionábamos. Porque yo voté por... Mira, yo fui... ¿Por quiénes votaste antes? Napoleón, qué exitoso soy. Yo voté por el doctor Luis Herrera. Un hombre honesto, excelente amigo. Excelente. Yo voté por Carlos Andrés Pérez. Las dos veces. Va a pasar a la historia por dos cosas importantísimas. La más importante, el plan Gran Mariscal de Ayacucho. No, y te voy a contar una anécdota que me ocurrió a mí con él. Y voté por el doctor Caldera en la segunda oportunidad. Coño, y voté por Hugo Chávez. No los peleé a ninguno. Fíjate qué responsable soy. Te cuento una anécdota. Caldera, sí, por favor, votaste por él, pero él no gobernaba. Quien gobernaba eran los adecos en el Congreso. Sí, es verdad. No tenía poder. Yo formé parte de ese chiripero. Mira, te cuento una anécdota rápida. Me nombraste al doctor, al señor Carlos Andrés Pérez. En una oportunidad... ¿Lo mencionaste tú? Lo mencioné yo. Yo estaba estudiando teatro en la escuela Lee Strasberg en Nueva York. Y voy a un restaurante en Manhattan. Y cuando voy entrando, viene saliendo el presidente Pérez. No es común uno encontrarse con un presidente, ¿no? Por lo menos yo nunca me lo he conseguido en la calle, ¿no? Y veo al señor Pérez y lo saludo con mucho afecto, ¿no? Además, yo siempre he tenido una gran admiración por él. Y le digo, presidente, mucho gusto, yo soy Franklin Dirwell. Y él me agarra la mano y me dice... Inmediatamente, usted trabajó en una telenovela, ya él se había ido, se había autoexilado, había estado preso, salió del país. Usted trabajó en una telenovela que le hizo mucho daño a Venezuela y a mí en lo personal. Cuando ese hombre me dijo eso, a mí se me bajaron las medias, me temblaron las piernas y yo no sabía responder. Y yo entre barbuceo y nervio le dije... yo soy un 15 último. Es lo que le dije. Entonces él me dice, él se da cuenta que me puso en un aprieto y me dice, pero no se preocupe, mire, usted lo hizo muy bien, lo felicito. ¿Qué va a comer? Yo, no sé, le recomiendo el cabrito con papa al vapor, está muy sabroso. Yo le digo, bueno, muchas gracias. La novela no fue lo que le hizo daño a la democracia. Lo que le hicieron daño a la democracia eran los que hacían lo que reflejaba la telenovela, que eran historias reales. Que ahora es peor, Que ahora es muchísimo peor. De eso se trata la libertad de expresión. Déjame terminar. Es que no he terminado la anécdota. Inmediatamente cuando él se despide y se va, y a 3 pasos me llama y me dice, y oiga, que como vaya viniendo, vamos viendo. Y se fue. Hablando de historia, aquí tienen el gran engaño de Pablo Medina, hipocresía y traición en la muerte de Chávez. ¿Quién traicionó a Chávez? Adivinen quién fue, quiénes fueron. Aquí está con datos y demostración de quiénes son los que traicionaron y lo que padeció Chávez en sus últimos meses. Y a la hora de comer peruano sabroso, un buen ceviche y otros platos peruanos que son exquisitos. Recuerde que en la calle 8 de Miami no solamente hay excelentes restaurantes cubanos, también está Acevichao, calle 8 con avenida 14. No lo olviden, Acevichao, calle 8 con avenida 14. A partir del próximo martes, la invitada especial del programa, a partir del próximo martes será Adriana Asi. Ya regresamos. Gran Pollo te ofrece lo mejor de la gastronomía venezolana y latinoamericana a los mejores precios. El pollo a la brasa como en Venezuela, con mojito y hallaquitas. Gran Pollo, un rincón de Venezuela en el 7890 Northwest de la 52 calle en El Coral.
Si estudiaste en la Juana Sujo, si estudiaste con Elías Trámire y demás, ¿estudiaste canto? ¿Y por qué te...? Digo yo que, mira, si este gobierno chavista es una estafa, a mí también me tienen que acusar por estafador, porque es una estafa. Yo estafé, chicos, a la gente que compró ese disco. Realmente yo lo hice más por ganarme unos reales y por, bueno, no solamente por ganarme yo un dinero, sino por aprovechar el éxito del personaje. Estaba el personaje en el aire. Sirvió también para beneficiar a 2 instituciones con las cuales nosotros compramos equipos médicos con ese disco, que es el Hospital de Niños JM de los Ríos y un sitio en Barquisimeto que se llama El Cotolengo, que es donde albergan jóvenes con problemas graves de síndrome de Down, etcétera, etcétera. ¿Cómo que el Cotolengo? El pequeño Cotolengo. ¿Tú te acuerdas de aquel personaje que era, ¿cómo se llamaba el personaje? Que era una dama del Cotolengo. No me acuerdo, ¿cuál? En Radio Rochela. En la Radio Rochela, no me acuerdo. Bueno, pero el Cotolengo se llama una institución en Barquisimeto muy importante y nosotros de ese disco, el porcentaje, creo que fue el 40%, se lo llevaron y con eso se compró equipos médicos, kit de iniciación, me acuerdo que se llamaba en aquella época para la parte de los niños postnatal. Bueno, con ese disco se logró comprar toda esa cosa. Por cierto, de que mencionaste el Hospital JM de los Ríos, fue refraccionado y arreglado por Diego Arria cuando gobernador. Cierto. Y volvió a ser el gran hospital de primera, donde parieron no solamente los venezolanos y venezolanas. Venía gente de otros países. Venían de otros países, sobre todo del Caribe, a parir ahí porque era además un ejemplo de hospital. Pero volvamos al Franklin Virgües actor. ¿Cuál es el papel, ya sea en teatro o en televisión, que más te ha dolido, que más te ha arrancado, que más te ha afectado, que tú salías del escenario o salías del plató de televisión y te sentías todavía atrapado por ese personaje? ¿O cuál sería el gran personaje de tu vida? ¿Sí? ¿Existe? Hubo un personaje que lo escribió el autor para mí. Y él me dijo cuando me entregó ni siquiera el libreto completo, la primera hoja, me dijo, si tú no lo haces, yo no hago la obra. Fue tal el compromiso que yo asumí hacer eso y que desafortunadamente esa fue su última obra de teatro que él escribió y que dirigió. Se llama Sonny, la remembranza del Otelo de Shakespeare de José Ignacio Cabrujas. ¿Ese fue lo último que escribió Cabrujas? Fue lo último que él escribió y lo último que dirigió. ¿Y tú lo montaste? Yo fui el protagonista junto con Lupe Gerenberg. Ahí estaba un elenco de 80 personas. 80 personas en ese escenario, en el teatro de la Casa Sindical de El Paraíso. Ahí estaba Johnny Chimara, Lupe Gerenberg, el gran Lotario. Por fin te encontraste con el gran Lotario. Había un gentío allí trabajando en esa obra maravillosa de José Ignacio. Yo salí de allí con una bombona de gas, una bombona de aire, porque era tan extenuante el trabajo, amén, de que yo tuve que asumir el personaje, 6 meses de gimnasio, boxeo, dieta, en fin, aquello fue un esfuerzo durísimo, pero doloroso por lo físico y doloroso también por lo que significó la obra y la muerte de José Ignacio Rapidito, Cabrujas. ¿con qué mensaje te gustaría cerrar el programa? ¿Un mensaje para Venezuela, un mensaje para los luchadores, un consejo que le darías a todos aquellos que quieren seguir pasos parecidos a los tuyos? Más que un consejo es compartir las angustias del pueblo venezolano, de más de 7 millones de personas que están en desacuerdo con este lúgubre, asesino y depredador gobierno chavista, madurista, castrista, ¿no? Desde la distancia y, ¿por qué no?, también en su momento y en el menos inesperado, pues allí vamos a estar también apoyando todas estas situaciones que se están dando. Que no crean que se ha bajado la guardia, nunca, no podrá bajarse la guardia, porque lo que está ocurriendo en Venezuela estimula la lucha tanto de los jóvenes
como de los no tan jóvenes en cualquier lugar del mundo. Muchas gracias, Franklin Virgüe. Cualquier cosa ya sabes, si te persiguen o algo, alguno de los chavistas, nosotros los venezolanos tenemos aquí en Florida un abogado que es Julio Martínez, que es el abogado de los venezolanos. Yo creí que es un gran amigo, ¿no? Y un tremendo abogado, sobre todo en cuestiones de automóviles. Ya vamos a regresar con la última parte del programa y el segundo. Y los tips de tal día como hoy, sale tal día como hoy, nos quedamos en el tip de tal día como hoy por la pasión de Franklin Virgüe. Será entonces hasta mañana. Gracias, Franklin. Gracias a ti por acompañarnos.